Bueno, muchísimas gracias por permitirnos un año más al maravilloso equipazo de la biblioteca que lidera Mari Carmen. Muchísimas gracias por permitirnos estar un año más aquí, compartiendo lo que hacemos modestamente, pero también enriqueciéndonos con la maravilla que hacen todas las bibliotecas de nuestro entorno y también de Península. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio y por compartirlo. Bueno, pues la mayoría de ustedes saben que es la Mediateca de Casa África, un centro especializado en temáticas africanas. Trabajamos por la conservación y por la difusión del conocimiento sobre el continente africano y acercamos las voces africanas a la sociedad española. En el marco de la colaboración, porque claro, no trabajamos nosotros solos, lo hacemos con otras muchas instituciones y entidades que también tienen ese mismo fin, entre ellas la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, Internacional al Desarrollo. En el marco de estas colaboraciones pues surgió una iniciativa maravillosa de la que nos va a hablar Miguel Buendía, que se llama Cuentos en Red. Es una iniciativa que impulsa la AESI, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, y en la que participan los centros culturales de España, en África, en Europa y en América Latina. Y luego, desde hace 4 años, nos han invitado a nosotros a participar y hemos participado en las 4 ediciones. La primera era dando voz a través de cuentos en una serie de podcasts a autoras africanas. La segunda era sobre literatura fantástica, que también invitamos a una autora beninesa que reside en Barcelona. Que vamos a escuchar un extracto. Luego, el año pasado era sobre, se llamaba Nativas, con esta preciosa creatividad, y Nativas trataba de poner en valor las lenguas vernáculas. Y nosotros aprovechamos la oportunidad para uno de los libros que nosotros publicamos en nuestra colección de literatura, de un autor, del padre de la literatura marfileña, Bernard Dadier, que hizo un libro de relatos que se llama La tela negra y lo publicamos en español. Y un joven senegalés, estudiante, doctorando de esta universidad, gracias a las colaboraciones entre universidades africanas y españolas, él reside aquí y enriquece, la verdad, el espacio de la Mediateca. Todos los jóvenes senegaleses o africanos en general, malienses, mauritanos, nos visitan a menudo por la cercanía que tenemos con Humanidades a nuestra Mediateca y la enriquecen muchísimo con ideas, con aportaciones, sugiriéndonos bibliografía e iniciativas muy interesantes. Entre ellas, queremos poner en marcha un club de lectura en lenguas africanas también, ¿no? Es una iniciativa. Y bueno, pues el año pasado Adama O hizo este cuento, este relatito en lengua apular, en la lengua más hablada en Mauritania y también en Senegal, además del árabe. Y bueno, él nos va a hablar un poco de las iniciativas que tenemos y la de este año, que todavía no está publicada, que se publicará en abril, que es sobre literatura y medio ambiente. Y bueno, ahora le voy a dar paso, porque hago mucho hincapié en que es una iniciativa de la ESID, en la que Casa África se ha sumado en las 4 últimas ediciones, pero es una iniciativa que se ha impulsado desde la Agencia Española de Cooperación. Y voy a dar paso a Álvaro Ortega, que no está aquí, está en El Salvador, es el director del Centro Cultural de España en El Salvador, pero nos ha hecho un vídeo en el que les cuenta brevemente qué es Cuentos en Red y cómo nació esta iniciativa. Sí. Cuentos en Red es una historia vieja que tenemos que remontarla a la época en la que la Agencia Española de Cooperación Internacional tenía un sello editorial muy potente y llegó incluso a producir en alianza con otras instituciones del mundo de la cultura audiolibros, pero eran más bien registros sonoros temáticos. Era, por ejemplo, canciones tradicionales de España, canciones de cuna, canciones de Latinoamérica. Era un tema bien interesante. El caso es que, bueno, pasó el tiempo, hemos seguido incursionando en diferentes formatos. Nuestra red de centros culturales son 16 centros culturales actualmente. En algún tiempo se va a hacer alguno más. Como sabéis, los centros culturales nuestros van en paralelo a Cervantes. Trabajan más en países de habla española, mientras que Cervantes, que además de trabajar cultura, tienen la misión de promover el español, y se mueven en países de habla no española. Los 16 centros culturales también tienen 16 bibliotecas
bibliotecas y hace unos años, no sé si lo recordaréis todos, tal vez los más mayores, no mentira, lo recordamos todos, pero hacemos como que no pasó. Tuvimos una pandemia. En la pandemia nos vimos todos confinados en casa y reinventamos el teletrabajo, ¿recordáis? Las bibliotecas estuvieron dándole vueltas a cómo ocupar su tiempo y yo creo que todos habéis pasado por lo mismo, actualizando catálogos, purgando registros, haciendo inventarios, sacando estadísticas y en algún momento, bueno, pues eso ya era una situación agobiante incluso, ¿no? Porque todos queríamos hacer cosas. La agencia se inventó un programa que era Ventanas Abiertas al mundo, que nos permitía, con nuevos formatos virtuales, sonoros, digitales, de video, nos permitía mantener una oferta cultural y seguir manteniendo el pulso con el mundo y con nuestro público. Y el caso es que hubo un compañero, una mente lúcida en Paraguay, Fernando Fajardo, que se le ocurrió que podíamos realmente retomar esas ideas de audiolibros para acercar pequeñas joyas de la literatura en español, acercarla al mundo. Porque si os fijáis, en aquella época todos nos inventamos un montón de soluciones y recursos. Estaba muy bien. El caso es que a él se le ocurrió, hagámoslo no como una iniciativa de país, hagámoslo como red de centros, con un control de calidad, con un formato y un cuidado que nos permita realmente difundir literatura. Y llegar con registros narrativos a un público que igual no llegaríamos. Por ejemplo, para el tema africano es maravilloso, porque en Guinea Ecuatorial escribe en español y publica en español, aunque no tengan grandes... O sea, tienen un sistema editorial muy endeble y no tienen agencia emisora de ISBN. El depósito legal seguramente sí, veremos cómo... Pero el caso es que en Guinea Ecuatorial se publica. Pero ¿quién puede acceder a la narrativa ecuatoguineana? Pero quien te dice ecuatoguineana, centroamericana, o incluso están los grandes del Cono Sur, pero los escritores actuales de Argentina y Chile nos cuesta un poquito más. El caso es que hicimos esa selección, sumamos a Casa América, sumamos a Casa África. Para los compañeros de África era vital precisamente contar con Casa África porque era una forma más de ponderar, de tener más literatura, más selección de narrativa africana en la convocatoria. Y funcionó muy bien, fue un éxito. Tanto es así que pasó la pandemia y seguimos con el proyecto. Y hemos ido buscando diferentes cuotas, diferentes registros. Narrativa fantástica, narrativa de mujer. Y el último año, este año tenemos otra, ya lo veréis. Pero el último año nos lanzamos a por el tema de las lenguas vernáculas. Volvemos a la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas. Soy Miguel, la otra parte de esto, digamos un poco la mano ejecutora y productora de esta iniciativa. Yo trabajaba en Paraguay, en un centro cultural de España, ahora soy freelance, vivo en España y he seguido trabajando con la agencia en este proyecto. Entonces, bueno, para empezar, estamos hablando de audiocuentos, lo suyo es que escuchemos algo, ¿no? O sea, creo que es la gracia del asunto, ¿no? El de la Casa África vendrá después, pero tú me permites, Estefanía, que como nació esto en Paraguay, pues a un guiñito también a nuestro Paraguay querido, y voy a poner un pequeñito extracto para que veáis cómo suena estos cuentos. Un segundito que voy a encontrar un minutaje concreto. Me chivas que pone ahí que no lo veo. 28, estoy buscando el 9-10. Aquí está. Honró la niña, pero ella no fue tentada a hacerlo. Alberto se levantó y caminó hacia ellos. Extendió tímidamente la mano derecha al brasileño. Se saludaron como desconocidos. Alberto tomó de las manos de su madrina la comida. Seguía lloviendo sin pausa. Alberto pensó algo y su madrina le mostró una bolsa de hule arrugada que sacó del bolsillo del vestido. Él sonrió y la abrazó tanto, pero tanto, que el brasilero tuvo que bocinarle desde adentro del camión. A lo poco,
Alberto y el brasilero desaparecieron bajo una tormenta interminable. La madrina santiguó con los dedos el aire amoroso. El otro rostro que Juan recuerda es el que apareció en un diario. No voy ni quiero llenar el hueco que en él perdura. Solo pienso en los tantos otros rostros que cuando niña ese mismo periódico arrojó ante mis ojos. Bueno, ahí tenéis como, os he dejado un poquito de enganche para que veáis de qué va la historia y demás. Como veis, intentamos recrear dentro de hacer una especie de medio ficción sonora, ¿no? Y para poder aportar desde el respeto a cada una de estas horas que nos llegan. Os voy a contar cómo se hace esto también y no os asustéis, pese a que parezca todo muy bien producido, que lo está. Tampoco habéis hablado tanto de presupuestos, tampoco sale por tanto. Si quieres luego os cuento la mandanga. Bueno, para que sepáis eso, yo vengo de la gestión cultural y hago estos podcasts y formación, como estos días estaba haciendo con los compañeros de la Casa África. Ahí en la página web de nomadradio.art podéis encontrar el resto de trabajos que hacemos. Y en Cuentos en Red, para que tengáis también, Álvaro ha contado y Estefanía también ha contado, pero hay una colección de más de 80 cuentos de autores y autoras de hasta 20 países, de América Latina, de África y de España. Aunque hay alguno grabado en Italia, de gente que estaba en residencia en la Academia de Roma y están de alguna manera relacionados con Italia, ¿no? Relatos en castellano son todos, salvo esta última edición, que son en lenguas originarias, que ha sido además todo un reto poder producirlo, porque imaginaos también que lo que es mezclar cosas que no entiendes. Imagínate, tienes que trabajar en paralelo con unos textos traducidos, pero no es imposible. Y voces locales y 4 temporadas todas de bibliotecas y mediatecas que hay en los cuentos, en los centros culturales. Ahora vamos a escuchar, para que veáis también cómo suena al inicio este cuento de Casa África, que trata también sobre mitos históricos llevados a la contemporaneidad, ¿no? El mito, el rumor, las creencias, las máquinas, lo fantástico. la diosa luna terrorífica, en donde habitan los sentimientos más insospechados. Cada cultura encierra sus propios mitos, historias que ocultan nuestros propios miedos y esperanzas. Hoy, en el siglo XXI, este cajón lleno de leyendas sobrenaturales se ha abierto para tomar nuevas y fascinantes formas en la visión de una nueva generación de autores. Acercarte a escuchar los relatos asombrosos que esconde esta colección, donde las tradiciones de 18 puntos de nuestro planeta se encuentran con lo contemporáneo y lo fantástico para explorar los límites de nuestra imaginación. Cuentos en Red 3, Panteón de Mitos Poco, una producción de la Red de Centros Culturales de España y la Casa África. Desde la Casa África, la propia autora cruza las historias de las Amazonas y la deidad de Dambé, el arco iris, uno de los numerosos y más venerados dioses de Dahomey, Avenue, de Agnes Akbotón, narrado por la propia autora. Bueno, pues eso, así suenan un poco las intros que nos llevan a cada uno de estos episodios, ¿no? De estos capítulos. A ver, vamos a seguir a la siguiente. Aquí. Vale. Y todo esto, bueno, ¿cómo se hace para que también entendáis? Que diréis, bueno, y esto como carajo lo llevamos a... No es tan complejo, pero sí que hace falta una coordinación central que teníamos nosotros, pues, en el caso de Paraguay. Proponemos una idea creativa, o sea, una línea en la que vaya la convocatoria. Cada año, pues eso, hablamos de literatura fantástica, hablamos de
literatura escrita por jóvenes mujeres, etc. Y hacemos una convocatoria en la que damos unas especificaciones técnicas y narrativas, ¿no? que tienen que hacer voces profesionales o los propios autores también en otro caso, que tiene que ser remunerado. O sea, aunque sea poco, pero digamos, para que entendáis, cada biblioteca paga a ese autor. Es decir, no hay una bolsa común de la que se paga a todos los autores. Con lo cual, si trabajáis en red con otras bibliotecas, digamos, con lo pequeño que puede ir aportando cada una, se puede sumar a una colección más grande, ¿no? O sea, esa es la gracia también de trabajar en red en este caso. Que sea una grabación profesional, nosotros le mandamos todo un documento con especificaciones técnicas y que graben también unos recursos sonoros y hagan una selección ellos mismos. A veces las bibliotecas designaban directamente a un autor con quien querían trabajar o hacían una convocatoria. También en Paraguay también hicimos una convocatoria para la segunda edición y hubo un jurado profesional que eligió a la autora. Pero bueno, ahí cada uno elegía un poco cómo era su manera. Y luego también nos llegaban como pequeñas joyitas también que no solo habían grabado en estudio, sino que habían grabado en diferentes lugares en el terreno. Por ejemplo, en el último caso de nativas, de relatos de pueblos nativos, había unas grabaciones que se hicieron con la comunidad mapuche de Neuquén en Argentina y todo eso lo incorporamos dentro del relato. Aquí para que escuchéis. ¿Cómo es? A partir del 3. Chomumu, al canto ayú pichiuñum, también quemeu. Es que lo subtitulamos, claro, es la única manera de que nosotros lo podamos comprender. Entonces nos mandaron grabaciones del río, nos mandaron grabaciones de unos cantos rituales y lo metemos dentro de la narración, ¿no? Es un pequeño ejemplito para que veáis con qué recursos también nos sigue mandando la gente de cada lado. O sea, al final hay una coordinación central y cada uno estás en comunicación directa con cada una de las bibliotecas que tiene una cierta autonomía, obviamente, para elegir qué quiere trabajar, cómo lo quiere trabajar, ¿no? Esa es también la gracia del asunto. Y ya, por último, para continuar aquí con el proceso, pues eso, se graba un estudio, se graban las voces, a veces la voz en crudo, para que luego el editor le pueda poner la música y los efectos por encima. Había gente que se ponía muy, muy creativa y ya te lo mandaba todo mezclado con música y demás, y te hacía una puñeta porque hay una línea, digamos, que tiene que más o menos seguir todo, y siempre eso sí, con mucho respeto. También se lo enviamos a los propios autores. Al final estamos trabajando sobre la obra de alguien. Y claro, puede que le guste o que no le guste. Hemos tenido mucha suerte por el momento, la verdad, y hemos tenido muy poca queja, ¿no? Y luego eso, que puede grabar con un mínimo de condiciones acústicas, ¿no? Que no grabemos con el móvil en cualquier lado. Y hay un proceso de recepción y revisión de estos cuentos, que digamos con la parte más laboriosa, ¿no? Recibir, imaginaos, 22 audios de su padre y de su madre, desde El Salvador hasta Guinea Ecuatorial, y bueno, ver que todo está bien, que está bien grabado, poder pedirle, oye, no, grábame otra cosa porque es que esto no se escucha bien o no se entiende tal cosa, o vuelve a mandarme el guión. Es un proceso como las croquetas, o sea, es decir, no es difícil, pero es laborioso, ¿no? Y está muy rico, como las croquetas también, ¿no? Y por último, Martín de Lemos, que es un ingeniero paraguayo, pues lo mezcla en su estudio y le añade pues música original compuesta por él o música que saca de librerías sonoras con efecto, bueno, como una pequeña cosita que habéis podido escuchar. También lo podéis escuchar por vosotros mismos y ver. Y ya para terminar, para
contaros cómo, cuando se publica esto, intentamos coordinarnos, a 20 y pico centros culturales, cada uno con sus redes y demás. Les proponemos muchas ideas y luego ya cada uno hace lo que quiere, lo que puede o demás. Entonces, oye, podéis hacer entrevistas con los autores, podéis enviarnos audios en los que ellos explican su obra, qué intrahistorias hay detrás de eso, entrevistas. Una de las cosas que, bueno, se hacen entrevistas, notas de prensa también, y hay una especie de estrategia conjunta. Uno intenta poner orden entre 20 y pico cabezas, pero nos llegan aportaciones como esta desde México, en la que la propia autora explicaba de dónde salía su cuento, ¿no? Uy, espérate. A ver. ¿Lo conseguiremos? Sí. El mito, el rumor de que allá en una refinería por el sureste, en las inmediaciones, existían varios cocodrilos que, si bien no se habían zampado a los ingenieros, pues no le habían puesto peros a ciertos técnicos y a las personas que vivían en las poblaciones aledañas. Desde México nos llega un cuento inspirado en las selvas del sureste del país, donde se esconde un terror que no es cósmico, sino más bien abismal. Bueno, la historia era eso. Lo que he escuchado al principio es que su padre era ingeniero que trabajaba en una planta petrolífera y, bueno, su padre trajo unos rumores de que parecía que los cocodrilos se habían zampado a lugareños y demás, y ella escribió un cuento. Bueno, pues eso, ¿qué hay detrás de ese cuento? ¿Qué hay detrás de ese relato? También es como una cosa muy interesante y los autores están muy por la labor de hacértelo. Y ya no me extiendo más, ya me han sacado la tarjeta. Solo mencionaros que otras posibilidades como... De otro tiro, si luego queréis hablamos de esto, pero otras cosas que he visto, otras cosas que se me ocurren con el audio dentro de una biblioteca. O sea, los clubes de lectura, unos compañeros en Valencia que los hacen en formato podcast, contactas por Zoom con el autor y luego eso lo graban, porque el autor igual está en no sé dónde, pero sí está por la labor de participar, y luego eso lo graban y lo montan en un podcast, como si fuera un programa de radio. Hacer reseñas de libros con los propios voluntarios o gente que venga con la que trabajéis en la biblioteca. Memorias orales del barrio o bibliotecas sonoras del barrio, que yo lo hice, por ejemplo, con la biblioteca del Albaicín en Granada, de salir con chavales a recoger los sonidos del barrio. Al final la biblioteca no es una biblioteca solo de texto, es también del audio y las historias que hay en un lugar, ¿no? El radioteatro, pues habéis hablado del teatro, pues, llevado al radioteatro puede ser otro camino. Bueno, ahí lo dejo y nada, muchísimas gracias por este ratito.